Los Juegos Olímpicos comenzaron en Francia como una celebración de todo lo bueno que ha ocurrido y de todo lo bueno que ha vivido esta poderosa nación. Y hasta ahí todo bien. Al final, a ver, si tú montas unos Juegos Olímpicos, pues, bueno, ahora explico por qué estoy sentado. Si tú montas unos Juegos Olímpicos, pues es lógico que, no sé, trates de mostrarle al mundo todo lo que vales, todo lo bueno que has conseguido, todo lo grandioso que se ha producido a lo largo de tu historia. O sea, me parece chachi. Pero me sorprendió en particular una imagen de esa inauguración. No me refiero a la imagen esta que se hizo famosa de la última cena, no, me sorprendió esta otra. La imagen de María Antonieta decapitada. La imagen de María Antonieta con la cabeza, o sea, agarrando su propia cabeza, cortada, bastante gore y, bueno, símbolo de la Revolución Francesa, uno de los momentos icónicos de la historia de Francia y también de la historia de la humanidad. Un momento que en el imaginario público, en la mente de las personas, en tu mente quizás, en la mente de tus amigos, tus familiares, tus primos, el cuñado, seguro que piensa esto, pues en todas sus mentes ha quedado como el momento en que los humanos y nuestra civilización dio un salto hacia adelante. La Revolución Francesa, dicen, trajo la igualdad, la libertad y la fraternidad a las personas. Es decir, vino a igualarnos, digamos, vino a igualarnos frente al resto de ciudadanos, a poder mirar al de al lado y decir, tú eres como yo, somos los dos iguales, no tienes nada, ninguna ventaja, ningún poder por encima de mí, los dos somos iguales. Creó al ciudadano. La idea esta, bueno, el concepto mismo de ciudadano que no existía antes de la Revolución Francesa. También dicen que eliminó a aquellos que tenían más poder, claro, y también creó una especie de libertad frente a las injerencias que cualquier persona no quiere que se le produzcan en su vida. Bueno, pues se obtuvo, gracias a la Revolución Francesa, la libertad en nuestras vidas frente a injerencias ajenas. Y claro, también la fraternidad, el buen rollo con los coleguis. Pero fue así. Efectivamente, hizo todo eso la Revolución Francesa, trajo la Revolución Francesa todo esto, pues puedes empezar a dudar del tema este fijándote simplemente en lo que le pasó a la tal María Antonieta, aquella que ilustraron sujetando su propia cabeza decapitada. Esta mujer fue acusada, entre otras cosas, de haber sido, durante toda su estancia en Francia, la maldición, esto entre comillas, la maldición y el parásito de los franceses, esto dijeron, también de haber celebrado reuniones conspirativas al amparo de la noche y de haber enseñado a Luis el peligroso arte del disimulo. Bueno, pues por todo esto al día siguiente fue guillotinada. Difícilmente, claro, un juicio justo, o sea, vas por la mañana, te dicen que has sido mala, al día siguiente te cortan la cabeza. A ver, a mí no me parece que este fuese, digamos, un juicio en el cual se respetasen las libertades o se garantizasen los derechos de esta persona. Y tampoco me parece una situación demasiado fraternal. Tampoco el hecho de que a lo largo de toda la revolución murieran decenas de miles de personas en Francia. Algo que de nuevo no suena nada fraternal. Y esto es solamente el comienzo. El comienzo de lo que fue para mí uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. Así que voy a aprovechar este, no mañanero, este dominguero, podemos llamarlo, para hacer una crítica bitcoiner a todo lo que significó la Revolución Francesa. Bienvenidos a este dominguero que hago sentado porque cae en domingo y los domingos no es plan de estar ahí. Los domingos son días de explorar estas otras ideas que tienen que ver con Bitcoin, pero hacerlo con más parsimonia, porque al final, ¿quién se quiere estresar un domingo? Bueno, pues en este concretamente pienso estudiar lo que esperaba, a lo que aspiraba, mejor dicho, la Revolución Francesa, lo que consiguió efectivamente, algo de contexto sobre este tema y sobre todo por qué es este momento un momento histórico tan importante para los bitcoiners. Así que nada, recuerda que te puedes suscribir y verme de pie
que es lo que suelo hacer cuando publico los mañaneros de lunes a viernes, pero también hago esto ahora. Si no hay entrevista, pues hago un dominguero. Suscríbete para recibir este y otros subsiguientes podcasts y vídeos. No te lo pierdas, dale like, claro que sí. Y también pues compártelo para que llegue a más personas. Y recuerda que si quieres guardar tu riqueza de manera que no pueda ser sustraída, venga la revolución que venga, pues guárdatelo en un monedero frío. Y yo recomiendo hacerlo en una Bitbox, un dispositivo que te permite la autocustodia de tu riqueza en Bitcoin de forma sencilla, y también la puedes conseguir de forma barata si compras una Bitbox usando el enlace que está en la descripción. Así que échale un vistazo a eso y empecemos. Autores como Díaz Villanueva o Miguel Ancho Bastos han criticado bastantes veces la Revolución Francesa, y en parte me inspiro en ellos para algunas de las conclusiones y comentarios sacados aquí. Y también en un libro sobre Corea del Norte, que sabéis que está siendo un temazo en mi vida últimamente. Bueno, pues especialmente interesante dentro de toda esta historia de la Revolución Francesa es este libro de Contra la Revolución Francesa, escrito por Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín. Bueno, pues este libro tiene muy buenas... es un libro histórico que cuenta lo que pasó y cómo pasó, y de ahí pues te saca las conclusiones que tú quieras, pero siempre partiendo de la base de la historia, lo cual me parece pues más acertado que tratar de hacerlo desde pues eso, una perspectiva más filosófica y demás. Y Miguel Ancho Bastos a este respecto se queja mucho siempre de que no hay análisis de la Revolución Francesa de parte de mentes liberales, y que siempre se le hace, o libertarias mejor dicho, y siempre se le hace un análisis como más... proveniente de otras culturas y otros pensamientos, lo que hace que tengamos estas conclusiones, a mi modo de ver, y de estos dos autores, equivocadas sobre la Revolución Francesa. Pero bueno, un poco de contexto sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como cualquier otra revolución, y este punto es importante, no se produce en un momento en que la población esté fatal. No se produce en un momento en que la revolución en que la gente esté pasándolo de pena. O sea, lo están pasando peor, pero no de pena. Y hay una diferencia clave aquí, pues las revoluciones nunca son una respuesta a una situación crónica de malestar en una sociedad. Esta idea es una idea ingenua que la mayoría de la gente cree, ingenuos que sois vosotros, y es que las revoluciones, mucha gente piensa, ocurren cuando la gente está más oprimida y no puede soportarlo más, así que se levanta para derrocar a sus opresores. Y nada más lejos de la realidad. La gente se levanta... La gente se alza en armas cuando le va bien y deja de irle bien. Es una cuestión de expectativas al final. Si a ti te ha empezado yendo, o te ha estado yendo bastante bien, has visto cómo has ido mejorando tu capacidad adquisitiva, has ido viendo cómo te ha ido bien en tu vida, cada vez viviendo mejor, teniendo acceso a mejores cosas, y de repente se pierde esto, ahí es cuando nos mosqueamos. O sea, si estás de pena y sigues de pena, a la gente le da... porque se acostumbra a vivir de pena. Pero la gente se acostumbra muy mal, o mejor dicho, lleva muy mal el bajar de nivel. O sea, el comer pan todos los días a pasar a comer un día sí, un día no, eso a la gente le revienta. Y podemos usar este ejemplo del pan, pero cualquier otro ejemplo. Bajar a la gente no le mola nada. Y cuando empiezas a bajar, pues se lía parda. Y por eso las revoluciones siempre se producen en estos casos, y por eso no ves revoluciones en sociedades que están pasándolo mal y que están pasándolo mal durante generaciones. Esos están acostumbrados a vivir en la mierda y pues no tienen contra quién quejarse y tampoco ven que tenga ningún sentido. Pero sí aquellos que han visto las mieles, las han catado y han dicho, hostias, ¿dónde están esas mieles? Las quiero de vuelta. Bien, pues esto fue justo lo que ocurrió en Francia antes de los levantamientos, que en su conjunto pues fueron muchos. Pues hubo levantamientos, motines, revoluciones, contrarrevoluciones, o sea, hubo mucho. Bueno, pues todo esto que se conoce hoy como la Revolución Francesa viene de ese caldo de cultivo en el cual la sociedad francesa cada vez vivía mejor, y de repente tuvo una generación así en la que fue mal. Fue mal porque pues, al rey francés le dio por gastar dinero que no tenía, malditas deudas, en la guerra de independencia americana, y entonces luego empezó a dificultar la forma de vida y castigar la forma de vida en su país, y esto pues llevó a que la gente dijera, oye, ¿qué pasa? Yo antes vivía mejor, ¿no? Y entonces se empezó a levantar, sobre todo para poder comer, cosa que antes hacía más a menudo que en ese momento. Bien, pues esta Revolución Francesa, todas estas revoluciones y contrarrevoluciones y demás acabaron, como por todos es sabido, y esto también debería darte pistas, esto acabó en la coronación de Napoleón como emperador, tan solo 11 años después de cortarle la cabeza al rey. Y Napoleón como emperador tenía mucho más poder
después de todas esas revoluciones y demás, descubrimos que Napoleón se corona emperador con mucho más poder del que tenía el rey al que cortaron la cabeza. O sea, te levantas contra un rey que supuestamente es muy malo y todo esto con la idea de quitarle poder porque lo está haciendo mal, y lo que consigues es poner a otro tipo en su lugar que tiene más poder todavía que el que tenía el de antes, lo cual me suena extremadamente populista y podemos ver que sigue produciéndose hoy. O sea, esto es una idea, lo de atacar al que está reinando ahora para decir, no, yo lo puedo hacer mejor y en el proceso quedarte con mucho más poder y hacer mucho más daño a la sociedad, bueno, pues es algo que también aprendimos de la Revolución Francesa y que tanto bien ha hecho en este mundo. Pero puedes preguntar, por ejemplo, a los venezolanos estos días cómo están disfrutando de los avances de la Revolución Francesa. Bueno, pues en este caso se produjo esto. Hubo un lanzamiento contra el rey y luego pusieron a un Napoleón, a un emperador, con mucho más poder. Que por tanto, visto esto, pues ya deberías pensar, oye, igual algo no salió bien en este proceso liberador, ¿vale? Y la clave de todo esto, la clave de que fuese mal la cosa, la clave de que no saliese bien, está en la idea de los contrapoderes. Los contrapoderes es un concepto. El contrapoder es un concepto que igual no se tiene demasiado claro, pero que se puede entender fácilmente, yo creo, con este ejemplo. La Liga Inglesa de Fútbol. La Liga Inglesa de Fútbol es muy apreciada por los fans del fútbol. ¿Por qué aprecian posiblemente más la liga inglesa que la liga, seguro, alemana, francesa y también en algunos casos que la española? Pues aprecian más la liga inglesa porque hay más equipos buenos. Y esto implica que hay más contrapoderes. Por ejemplo, si el Manchester City le va muy bien, pues esto no hace que el Manchester City se gane la liga de calle, sino que el Manchester City tiene que ganar a todos sus contrapoderes a los que se enfrenta, siendo estos pues el Chelsea, el Manchester United, el Arsenal, el Leicester, ¿no? En un año bueno. El caso es que hay muchos equipos que tienen mucho poder y por tanto no es fácil para ninguno de ellos mandar con un puño de hierro sobre la liga inglesa. Y esto hace que sea especialmente atractiva, el hecho de que existen esos contrapoderes. Bueno, pues esto mismo pasaba en el llamado Antiguo Régimen. Nótese, Antiguo Régimen, para hacer la diferencia entre lo que pasaba antes de la Revolución Francesa, el Antiguo Régimen, y lo de después, ¿no? Lo cual te da una idea de nuevo de la importancia de este momento. Bueno, pues se tiene la idea incorrecta de que el rey en el Antiguo Régimen tenía todo el poder y que podía hacer todo lo que le daba la gana y los ciudadanos eran básicamente esclavos, vivían ahí en una situación de servidumbre voluntaria, digamos, ¿no? Pero no es así. El rey tenía contrapoderes que limitaban lo que podía hacer. Esos contrapoderes eran la iglesia, eran los gremios, es decir, la burguesía que se dedicaba al comercio y que montaba gremios, y los nobles, la aristocracia. Todos estos eran contrapoderes del rey, que habían ido creciendo orgánicamente y haciéndose con parcelas de poder, que le quitaban poder al rey. O sea, el rey podía decir, oye, pues ahora vamos a hacer esto. Y llegaban los nobles y decían, primo, espérate un momento, que es que eso me va a tocar a mí la moral, así que mejor no tal. Bueno, pues lo hacemos de esta manera. Llegaba la iglesia y decía, a ver, que te excomulgo. Entonces, cada uno tenía su parcela de poder y aunque, digamos, no era una cosa demasiado limpia, en el sentido que entendemos hoy, que estaba todo delimitado y clarificado, pues existía y permitía que el rey no tuviese todo el poder del mundo. Bueno, pues la Revolución Francesa precisamente lo que busca es cambiar esto, gracias a las ideas ilustradas de los pensadores y demás, ¿no? Pues cambiar esto por otro sistema distinto en el que el poder esté claramente distribuido, como supuestamente está hoy. Uno que separe y otorgue los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los separe de manera que se sepa claramente quién tiene qué poder y que esto esté separado para que el legislativo no pueda influir sobre el ejecutivo ni el ejecutivo sobre el judicial y demás. Pero para hacer esto, para llevar esto a cabo, en la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, lo que hicieron fue eliminar todos los contrapoderes. Se cargaron a la iglesia, se cargaron a la nobleza, se cargaron a los gremios, se cargaron a la monarquía, claro. Y entonces, claro, una vez que te has cargado todos los contrapoderes, ¿qué queda? Pues queda el poder absoluto, la posibilidad de hacer lo que te dé la gana, porque no tienes ningún contrapoder. Es más, por eso entre los distintos
las distintas facciones revolucionarias, es decir, entre los distintos que se revolucionaron, que se revolvieron, que se levantaron contra el poder establecido, pues se pelean entre ellos, porque ese es el único poder al que te puedes enfrentar, ¿no? Es como si el Manchester City se hace con la liga una y otra vez, lo gana siempre todo y el único poder que le queda, o sea, el único contrapoder que le queda, pues es el mismo Manchester City, ¿no? Los suplentes contra los titulares, algo así. Entonces, esto es lo que se produce durante la Revolución Francesa y el resultado de todo esto es que nacen dos enemigos, los dos enemigos de Bitcoin, o los dos principales enemigos de Bitcoin, que son el Estado-nación y la centralización. ¿Por qué? Creo que estos son los dos principales enemigos, los némesis de Bitcoin y qué daño han hecho en nuestras sociedades y por qué esto es relevante para Bitcoin. Bueno, pues hablemos primero del Estado-nación. ¿Qué es esto? Bueno, el Estado-nación nace tras la Revolución Francesa. La idea de que formas parte de una nación. Se crea la identidad nacional, se inventan los himnos nacionales, básicamente se crea esta idea de que, bueno, tú por ser de aquí y hablar este idioma y tener una cultura y tal y cual y pascual, que no está tan claro, pero bueno, por ser básicamente de tu sitio, pues eres parte de esa nación. Y esto antes no era así. Tú simplemente eras un tipo que estaba allí, pero de repente pasas a ser un ciudadano de ese país, de esa nación. Y esto, que curiosamente vino con las ideas de fraternidad, destruye la fraternidad, pues todo el que no sea parte de lo nacional, todo el que no sea ciudadano de esta nación, pasa a ser un enemigo mortal. Y esto tiene su efecto o su forma de verlo más claro en lo que se conoce como las levas masivas, que fue cuando se empezó a decirle a la gente, a los ciudadanos, oye chicos, ahora que sois ciudadanos podéis ir a pegaros tiros contra los que no son ciudadanos y que son por tanto enemigos de nuestra nación. Cuando hicieron las levas en masa de la población francesa, cuando tras constituir el Estado-Nación como el objeto político máximo de Francia, a continuación todos los miembros de ese Estado-Nación están obligados por patriotismo a contribuir al ejército con sus vidas y a dejarse matar como carne de cañón. Tú imagínate cómo tuvo que ser esto. O sea, pasas de pagar impuestos al gobierno, al rey, a la iglesia, impuestos como el diezmo, que es la décima parte, y otros impuestos como ir a trabajar para el rey unos días. Bueno, pues pasas de esto a ir a dar tu vida por la nación, por ser ciudadano de esta cosa que te acabas de inventar. O sea, pasas de pagar esos impuestos, que encima son más bajos de los que pagas hoy, a tener que ir a dar tu vida por esto que han dicho que es tu nación. Esto, claro, viene además de la mano de formalizar las fronteras y separar, claro, a los nacionales de los no nacionales y lleva a todas estas ideas de nacionalidad, a las ideas de nacionalismo, lleva no sé qué ha pasado, lleva en definitiva a las ideas detrás de todas las guerras mundiales que disfrutamos en el siglo XX. Todas estas ideas de nacionalismo, de yo como nación soy superior a esta otra nación y por tanto voy a eliminarla, todo esto nace en la Revolución Francesa en la idea de que existe algo llamado el Estado-Nación. Antes de este fenómeno, los reinos entraban en guerra y se peleaban con sus mercenarios y con lo que podían sacar adelante y con lo que podían pagar. De hecho, en una entrevista en la que Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva hablan de su libro, explican cómo de loco tuvo que ser, por ejemplo, para el cardenal Richelieu, a quien todos conocemos por los Tres Mosqueteros, cómo de loco tuvo que ser para este hombre que décadas antes había luchado por levantar ejércitos y había pagado fortunas por conseguir mercenarios, para levantar eso a un ejército de 20.000 personas, pues cómo de loco tendría que ser si Richelieu de repente renace, se reencarna después de que se produzca la Revolución Francesa y ve que el Estado francés, esto que se han inventado de repente, llama a filas a la ciudadanía y de repente mete ahí en el campo de batalla en 2 días a 500.000 de personas y encima gratis. Bueno, solo tienes que darles de comer, no tienes que pagarles ni nada, o sea, van ahí porque son ciudadanos. Fíjate tú, qué idea más de puta madre. Claro, para la nación, para ti una mierda, porque tú
Estabas ahí y si tú querías dedicarte a ir a pegar tiros, pues te dedicabas a esto. Oye, venga, va, que voy a pegar tiros, dame dinero y yo pego tiros. Y luego pegabas tiros para el bando contrario, si te pagaba más el bando contrario. Un soldado de fortuna que llamaban, ¿no? Pues desde esto ya no, desde esto pasas a ser ciudadano y a dar tu vida por la nación. Pero sobre todo, como digo, me quedo con la idea de que se crea el Estado de Nación, detrás del cual pues, vienen muchas cosas, como la segunda parte que menos gusta y que más daño hace y que viene a pelear, digamos, o a luchar Bitcoin, es la idea de la centralización. Y la centralización se vio mucho y de muchas maneras y vertientes durante y después de la Revolución Francesa. Por ejemplo, el lenguaje. La Revolución Francesa se cargó todos los lenguajes, idiomas distintos que convivían dentro de Francia. Si tú hablabas pues, algo que no era francés, oficial, centralizado, el francés típico, el francés que molaba, el francés que decían, no, este es el francés bueno, pues pasabas a no ser ciudadano de Francia y por tanto a ser enemigo de Francia y por tanto si no querías aprender francés pues te mataban y ya está, ¿no? Esto centralizó el lenguaje y por eso en Francia solo está el francés y ya está. Y no hay, digamos, idiomas que convivan con el francés. Todo esto es una idea de centralización que vino del francés, de la Revolución Francesa, que quería homogeneizar todo. También, parte de esta homogeneización, creo que lo he dicho bien, es la idea de crear medidas universales. Por ejemplo, el metro, el kilo, el litro, ¿no? Todo esto que tú dirás, qué buena idea. Para Miguel Ancho Bastos, por ejemplo, no es tan buena idea. Pues, para empezar, tiene el efecto de conseguir que todo sea más fácilmente fiscalizable por el gobierno, por el Estado, que puede ahora medir todo bien y saber dónde tiene que cobrar y cuánto tiene que cobrar, pero también, bueno, elimina por el camino todas las medidas, unidades de medida descentralizadas, las que funcionaban en las diferentes zonas y que servían a esos ciudadanos para entenderse y además medidas que podías pensar que eran más fácilmente entendibles por esos ciudadanos. Por ejemplo, un codo o un pie tal, pues te puedes hacer una idea de cuánto es un pie. Tú tienes uno, pues te puedes hacer una idea. Pero un metro no está claro, no te lo puedes imaginar, ¿no? Luego tiene otras ventajas, lo de las unidades universales, ya me referiré a eso más adelante. Tiene alguna ventaja, pero como veis, también la idea esta de homogeneizar eso tiene su lado negativo, ¿no? El hecho de que permite al gobierno, al Estado, controlar todo mucho mejor. Y qué mejor ejemplo de todo esto es el dinero. Y es que si tú tratas de estudiar el dinero antes de la Revolución Francesa, te das cuenta de que es extremadamente complejo. Cualquier texto en el que se hable de dinero, de un periodo histórico cualquiera, de cualquier sociedad, es jodidísimo. Con perdón, pero es que usan 800 tipos diferentes de medidas y de dineros. Es decir, el dinero era una cosa muy descentralizada. Cada dinero competía con el otro de manera orgánica. Pero después de la Revolución Francesa, de nuevo, como parte de esta homogeneización, pues se trata de crear un dinero que esté estandarizado. La idea del dinero fiat está muy clara en la base de esta Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, de hecho, nada más, más o menos esta produciéndose la Revolución Francesa, se crean como sabéis, los asignados, este dinero fiat, que estaba respaldado, entre comillas, por lo que habían expropiado a la Iglesia. Bueno, pues es un gran ejemplo de dinero fiat, este de los asignados, y es el ejemplo de cómo serán los dineros fiat en el futuro. En este caso no funcionó bien porque, digamos, no le dieron tiempo suficiente a la gente a hacerse la idea del dinero papel, y antes de quitarle el respaldo, pero la idea estaba ahí clara y se ha ido mejorando desde entonces. Para suerte de todos. También se crea, gracias a la idea del Estado-Nación y la centralización del poder, se crea la idea de la representación política. La idea de que tú vas a elegir ahora a un gobernante y ese gobernante ilustrado pues será el que tome decisiones por ti. Una idea que antes no existía. La idea de la representación, como se usaba antes, no era esta. Era otra muy diferente. De hecho, Miguel Ancho Bastos explica esto muy bien. La representación es un concepto pues, jurídico que existe. Por ejemplo, representación es un matrimonio por poderes. Representación es que yo a mi representante le encargo que compre 1000 kilos de trigo. Pero mi representante solo puede comprar 1000 kilos de trigo, no puede decir mañana lo que da la gana. Pero se altera el concepto de representación y se crea como una especie de transustanciación jurídica. Muchas veces se meten conmigo así los ateos y me dicen, bueno, ¿tú crees que en la misa se transustancia?
el cuerpo, aquel trozo de pan y aquel trozo de vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ah, pues sí, claro, yo creo, soy católico y tal, queremos esas cosas. Atrasado. En cambio, ellos creen que por el mero hecho de poner un papel en una urna, cualquier persona cogida de la calle al azar se transustancia en la voluntad de la nación. ¿Y qué implicaciones tiene el que tú ahora tengas a un gobernante que sea capaz de decidir un montón de cosas por ti? Bueno, pues básicamente la implicación principal que tiene es que dejas de dar, digamos, una representación ad hoc para una cosa en concreta y empiezas a estar representado para todo. Y esta persona gobernante ahora puede decidir todo lo que quiera y no se le puede, digamos, contradecir porque su idea es la idea de la voluntad de la nación. Eso que dice es la voluntad de la nación y nadie puede ir contra la voluntad de la nación. Y lo increíble de esto es que se pasa de un momento en el que las leyes eran algo que se producían a modo local, principalmente, y que era muy difícil realmente crear algo, una ley universal o, digamos, nacional y que afectase a todos los ciudadanos, pues se pasa de ese momento a, después de la Revolución Francesa, a uno en el que el gobernante puede decidir lo que sea y esa nueva ley, esa nueva norma, inmediatamente afecta a todos, pues la voluntad de la nación llega a todos rápidamente. Y el efecto de estos dos cambios, el efecto de la creación del Estado-Nación por una parte y de la centralización del poder por otra, lleva a que nos encontremos en una situación de lo más irónica, pues la ciudadanía no, la gente se quejó de que no había pan y luego pues las diferentes personas allí que quisieron hacerse con el poder consiguieron, gracias a la Revolución Francesa, cambiar el sistema para que hoy alguien como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, tenga más poder en sus manos que el que tenía el rey Luis XIV, que a mí me hace pensar que claramente algo no salió bien. O sea, ahora pagas más impuestos. Si tienes que ir a la guerra por la nación, vas a la guerra por la nación. Si tienes que quedarte en casa porque te lo dicen, te tienes que quedar en casa porque te lo dicen. Si no puedes trabajar, pues no puedes trabajar. O sea, realmente ahora eres un títere de lo que quiere hacer el gobernante de turno. Y esto antes no funcionaba así. Antes, me refiero, en el antiguo régimen. Y justo frente a este poder es a lo que se enfrenta Bitcoin, a ese poder centralizador que ha ido creciendo desde la Revolución Francesa, en los últimos 200 años. Pues justo contra esto se enfrenta Bitcoin. Bitcoin es todo lo contrario. Bitcoin es descentralización. Bitcoin es contrapoderes funcionando en la práctica. He hablado antes del ejemplo de los contrapoderes usando la liga inglesa, pero en Bitcoin, o sea, Bitcoin funciona con un sistema de contrapoderes. Bitcoin, como te das cuenta, no tiene a un ser superior que decide por todos. Bitcoin tiene a un poder, que son los mineros, a otro poder, que son los programadores, a otro poder, que son los usuarios y sus nodos. Y estos contrapoderes, cada uno vela por lo suyo y hacen que el sistema funcione y vaya creciendo. Nadie manda realmente, o sea, el minero no manda, el que tiene el nodo no manda, el desarrollador no manda, todos como que mandan, pero no mandan. Entonces, digamos que todos tienen un poder, tienen su parcela de poder, pero necesitan a las otras parcelas de poder para sacar cosas adelante. Y nadie puede aprovecharse del sistema siendo simplemente uno solo de los poderes. Y créeme, después de decir todo esto, ya te escucho decir: pero Alberto, maximalista de la propiedad privada y antagonista de los ilustrados franceses, hoy disfrutamos de avances que no vienen, que nos vienen, digamos, desde la Revolución Francesa. Hoy disfrutamos de cosas que vinieron de la Revolución Francesa, de libertades, de pensamientos, de ideas, de cosas como la libertad y frente a acusaciones, el que no pueda ser juzgado sin haber vivido un proceso, que pregunta solo esto a María Antonieta, pero bueno, me podrás decir todas estas cosas, pero yo te diría frente a todo esto que esos avances no vienen por la Revolución Francesa, sino que se ven desde la Revolución Francesa, pero ya se estaban produciendo antes de la Revolución Francesa. Y es que el mundo evoluciona. Y el proceso mismo por el que el rey fue perdiendo poder hasta, irónicamente, la Revolución Francesa, irónicamente porque luego lo ganó, pues habría seguido su camino.
con Revolución Francesa o sin Revolución Francesa. Se habría seguido avanzando en ese proceso por el cual los ciudadanos iban ganando cada vez más poder frente a el poder monárquico, el poder eclesiástico, el poder de los gremios, de la burguesía y el poder de la nobleza, como se vio en otros países. Y el ejemplo mismo de esto, el ejemplo mismo de que la civilización, los humanos, los individuos, una idea que se perdió también después de la Revolución Francesa, pues la idea de que los individuos tratan de avanzar en sus libertades. Bitcoin no es una imposición y es, por tanto, el mejor ejemplo de que los mismos humanos, dentro de su independencia, tratamos de ganar libertades. Y para hacerlo nos inventamos cosas como, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin que nos permitiría, si sigue avanzando, el recuperar parte de esa libertad. Una libertad real frente a, por ejemplo, frente a confiscaciones, frente a robos, frente a injerencias en nuestra propiedad. Todo esto lo permite Bitcoin y no es algo que ningún pensador ilustrado nos haya impuesto a la fuerza, ¿no? Estos somos individuos que hemos tratado de avanzar en nuestra libertad y hemos descubierto Bitcoin y hemos invertido en Bitcoin tiempo, dinero y esfuerzo para que esto salga adelante porque nos va bien, porque queremos disfrutar de esas libertades que nos permite Bitcoin y que no nos permite todo el sistema que se ha ido creando después de lo que se produjo en esa Revolución Francesa. Y por esto, la Revolución Francesa no mola casi nada. Por eso, si eres bitcoiner, deberías estar en contra de la Revolución Francesa. Y por esto me parecía interesante hacer este vídeo, así de domingo, para echar un vistazo a todo esto. Si quieres recibir este tipo de ideas así un poco menos... no sé cómo decirte, esquematizadas, que las que ves en el Mañanero, pues te puedes suscribir a la newsletter y algo parecido a esto. Publico los sábados en esa newsletter con un poquito más de detalle, puedes ver los numeritos y demás, lo que permite el papel y la palabra escrita. Bueno, pues suscríbete para recibir este contenido si quieres. Me puedes encontrar en Twitter, @alberto_mera, y nada, pues pasa un buen día tratando de ponerle de vuelta la cabeza a María Antonieta.